Muy buenas tardes, queridos amigas de La Teja. Saludarlos nuevamente en el programa Volados Legales. Hoy con la grata presencia de la licenciada Jennifer Salas, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Recordarles que pueden seguirnos por Facebook todos los jueves a las 12:30 de la tarde y por YouTube a las 2 p.m. Igual seguir las columnas con nuestros invitados todos los martes o miércoles que salimos en redes sociales y también en el impreso. Hoy, Jennifer, vamos a hablar de un tema que siempre es lo primero que piensan las parejas cuando se separan o toman la decisión de divorciarse, y es qué va a pasar con la custodia de los chiquitos, ¿verdad? Que me explicabas que tiene un término legal, casi siempre nosotros los de piso de tierra lo decimos como el establecer las visitas, ¿verdad? Cómo se maneja ese tema. Entonces vamos a hablar de todo lo que conlleva esta decisión de ir. El momento de separarse, los hijos están de por medio y la pareja tiene que tomar medidas con ellos. Así que para entrar en materia, Jennifer, y agradecerte la visita nuevamente. No, un gusto para mí, como siempre, estar acá aportando el conocimiento y ya en casa, yo ya me siento en casa. Qué dicha. Jennifer, ¿qué es el régimen de visitas? Para que la gente lo tenga. El régimen de visitas, bueno, vamos a empezar indicando, como decías, ¿verdad? Que la gente utiliza el concepto del régimen de visitas, incluso muchos colegas también lo indican así, pero su nombre correcto sería un régimen de interrelación familiar. Sí, es un poco más. Sí, bueno, es un nombre que se está empezando como a implementar un poquito más en la sociedad, entonces es importante que la gente lo vaya conociendo porque verán alguna publicidad que diga interrelación familiar y verán alguna otra que diga régimen de visitas, y es importante que la población entienda o sepa que estamos hablando básicamente de lo mismo. ¿Qué viene a ser? Bueno, vamos a decir que es un sistema jurídico o un acuerdo que pactan las partes, o un acuerdo en el cual el progenitor, que no tiene la custodia de las personas menores de edad, puede mantener ese contacto o esas visitas con sus hijos, e incluso permitirle a sus hijos que tengan ese contacto con su entorno familiar también. Mantener, digamos, el núcleo familiar lo más intacto posible, es la idea, ¿verdad? De esta... Correcto, lo que busca básicamente es poner días y horarios establecidos donde podamos mantener este contacto con las personas menores de edad, y de esta manera no violentar el derecho que tienen los y las niñas a tener ese contacto con sus progenitores. ¿Y cómo se da ese acuerdo? ¿Se puede dar de palabra? La pareja se divorcia y uno dice, sí, yo lo veo fines de semana, feriados, ¿o es mejor llevarlo judicialmente? ¿Cómo se logra ese acuerdo para que no haya conflictos después? Bueno, yo soy partidaria totalmente siempre de la conciliación o del mutuo acuerdo, siempre que las partes puedan convenir un régimen abierto o un régimen establecido con días y horas entre ellos, porque tal vez la relación terminó en buenos términos, ¿verdad? O tal vez los progenitores tienen la madurez para llegar a esos acuerdos, pues sería lo mejor. Si definitivamente ya media conflicto entre papá y mamá, pues no queda más que ir a instancias judiciales e interponer una demanda de interrelación familiar para solicitar que el juez nos dé el derecho de esos días y esas horas para visitar a los niños. ¿Qué se define en un régimen de visitas? ¿Se establece todo detallado? ¿Días, horarios? ¿Cómo se...? Sí, está el famoso régimen abierto, que es cada vez, ¿verdad?, que papá se comunique con mamá. Vamos a usar el ejemplo de que es papá el que va a visitar a los niños, porque es como lo que más se da. Sin embargo, claramente muchas veces es mamá la que visita a los niños porque los niños quedaron con papá, ¿verdad? Pero hablemos que es papá el que simplemente se comunica con mamá y le dice, hoy tengo tiempito, voy a ir a ver a los niños. Eso es un régimen abierto, ¿verdad? Un régimen totalmente accesible, donde las partes semana a semana pactan qué días y qué horas.
Más sin embargo, Es como el perfecto. más sin embargo puede generar muchos conflictos porque el régimen abierto es el que viene a propiciar el no, hoy no tengo tiempo, no, hoy no estamos en casa, no, ahorita no tiene el teléfono para que te conteste, ¿verdad? Y empiezan a haber evasivas, como decía, tal vez de mamá para que papá no pueda ver al niño. Entonces siempre lo ideal sería interponer un proceso donde se establezca el día exacto y las horas exactas. Es importante tomar en cuenta vacaciones, si hablamos de niños de escuela, ¿verdad? Vacaciones de 15 días, qué pasa con Navidad, qué pasa con Año Nuevo, qué pasa con el cumpleaños de papá, qué pasa con los días feriados, cumpleaños de las personas menores de edad. Entonces siempre es importante que el régimen de interrelación familiar contemple todos estos días para que precisamente evitemos un conflicto el día que el niño cumple años, papá lo quiere ver y mamá no se lo permite porque no se contempló en el régimen. O sea, es un trabajo bastante minucioso, si ya uno se pone a analizar, hay que planificar todo muy bien, ¿verdad? Claro, el día del cumpleaños hay que pensar, ok, si va a la escuela en la mañana y solo tiene la tarde, mamá va a querer pasar la tarde. Entonces hay que negociar con papá, bueno, tal vez papá pueda ver unas horas del cumpleaños o un día antes o un día después. Igual Navidad, por lo general se busca que alternen, que si en el 2024 pasó Navidad con mamá, entonces en el 2025 pase Navidad con papá y Año Nuevo viceversa. Y así es como intentamos buscar un equilibrio o un balance para que ambos progenitores puedan disfrutar de estos tiempos de calidad con los niños. Jenny, ¿y qué beneficios o qué ventajas tiene establecer un régimen de visitas en tu experiencia personal? Bueno, lo más importante, resguardar la integridad emocional de la persona menor de edad. Es preservar ese derecho que tiene ese niño o esa niña a tener ese contacto con papá y mamá. Eso obviamente fortalece los vínculos, eso obviamente le permite al niño o a la niña crecer con una estabilidad emocional más segura. Y obviamente también viene y nos va a evitar conflictos entre los progenitores, si ya tenemos un régimen establecido. Entonces en realidad es un beneficio para absolutamente todas las partes. Pero en el caso del chiquito, porque uno siempre lo ve la pareja, pero el chiquito, ¿qué derechos tiene en esa situación? Cuando se da él tiene derecho a elegir a que se le tome la opinión. Bueno, los niños son escuchados, por supuesto, ¿verdad? Siempre tenemos que escuchar al niño o a la niña, si quiero o no quiero convivir con mi progenitor. No es una decisión, ¿verdad?, totalmente certera. Si el niño dice no, no es que no, porque los niños no tienen todavía la capacidad a cierta edad de decidir. Y es un derecho del niño y de la niña, como decía anteriormente, de convivir con ambos progenitores, y no solo con los progenitores, también con sus familiares. A veces creemos que el régimen de interrelación es solo para ver a papá o solo para ver a mamá, pero en realidad no, es también para ver a mis abuelos, es para ver a mis primos, es para ver a mis tíos, es para convivir, si tengo medios hermanos, para también poder relacionarme con ellos. Y como decíamos, ¿verdad?, siempre vamos a velar por el interés superior de la persona menor de edad, y ese es el beneficio que adquieren los niños. Esa seguridad, esa protección emocional, ese crecimiento al lado de las personas que me aman y que yo amo, me van a hacer una persona más segura, van a ayudarme en mi autoestima, y pues eso es lo que busca el régimen de interrelación familiar. Jennifer, en caso que una separación no fue amistosa, que se dieron muchos problemas, ¿existe la posibilidad de que alguien supervise esas visitas? Sí, lamentablemente hay casos donde media el conflicto, donde puede mediar violencia, donde se puede considerar que de alguna manera existe riesgos para las personas menores de edad, ¿verdad? O tal vez no hay con claridad todavía si existen o no existen los riesgos. Entonces el juez podría determinar eventualmente que estas visitas sean supervisadas. Supervisadas por otro familiar, supervisadas por un psicólogo, supervisadas por una trabajadora social. Hay ocasiones donde se va y se visita a la persona menor de edad incluso al Patronato Nacional de la Infancia. Entonces sí, efectivamente, cuando media violencia, cuando media conflictos graves, cuando consideramos que la persona menor de edad está en riesgo, el juez puede, por un tiempo prudencial,
establecer las visitas supervisadas. ¿Y se le puede negar definitivamente una visita a alguno de los cónyuges si se valora que hay peligro para el... Sí, bueno, ya ahí entraríamos en otros conceptos legales del derecho de familia, ¿verdad? Pero efectivamente es lo mismo que hace el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Cuando un niño, una persona menor de edad está en riesgo en manos de su progenitor o progenitora, pues necesitamos apartar el niño para su protección, para que no, porque es lo que decía anteriormente, no podemos olvidar que el principal la persona principal dentro de estos procesos es la persona menor de edad, es su derecho que está por encima de los demás. No es tanto un derecho de los adultos, no es tanto un derecho de papá y mamá, es un derecho de los niños. Y tenemos que velar porque ese derecho se cumpla y porque ellos se protejan de manera integral. Que es que lo que los adultos solemos olvidar, ¿verdad? Tomarle el parecer al menor, que es lamentablemente mucho de los pensamientos, y a la hora de separarnos pensamos como adultos y dejamos al menor a veces sin que tome decisiones. Sí, por eso es importante. Claro, y como abogada, a veces lo tomamos así como con risilla y demás, pero a veces las personas nos llaman y lo primero que nos dicen es, licenciada, es que yo pago la pensión alimentaria mes a mes, entonces por eso yo tengo derecho a ver a mi hijo, pero la mamá no me lo permite. Los adultos a veces creemos que es mi derecho ver a mi hijo, pero se nos olvida que es un derecho de ese niño ver a su progenitor y desarrollarse con él. Ahora, algo importante en este tema, no porque pago la pensión alimentaria automáticamente se me genera un derecho de visita. Son dos cosas totalmente diferentes. La pensión es una obligación, valga la redundancia, el obligado alimentario para con su hijo, y las visitas es más un derecho de ese niño o esa niña a convivir con sus progenitores. Jennifer, acá nos escribe don Eric Lobos desde Heredia. Dice que la pareja no lo deja ver al chiquito y pese a que llegaron a un acuerdo para tener visitas, le está preguntando qué puede hacer para revertir eso y que él pueda ver al menor. Bueno, si existe un, vamos a decir régimen de visitas, si existe un régimen de visitas de mutuo acuerdo y ahora la mamá de mis hijos me está imposibilitando verlos, pues lo ideal entonces es acudir a un profesional en derecho para que éste interponga o establezca la demanda del régimen de interrelación familiar y sea un juez quien otorgue este régimen. Si estamos ya en el escenario de que ya teníamos un régimen de interrelación familiar judicial, recordemos que tenemos una sentencia y que las sentencias son de acatamiento obligatorio. Entonces, la parte afectada, o sea, mamá que está con mi hijo y ve a mi hijo al que queda listo, que queda llorando, que queda esperando a papá porque papá tenía que venir el sábado y papá no llegó, ella está en la total obligación de informarle al juzgado que la otra parte está incumpliendo con la sentencia, con el mandato obligatorio, está incumpliendo con el régimen de visitas. Y recordemos que cuando incumplimos algo que ya se nos determinó en una sentencia judicial, estamos cayendo en un delito penal, porque estamos haciendo incumplimiento de la obligación que nos dio un mandato judicial. Jennifer, por su experiencia es recomendable, la primera vez que sucede, proceder de esa forma, que a veces dice, sí, no vino hoy, tal vez la próxima, se lo pasan. Sí, yo ya intenté, lo primero es siempre intentar comunicarme con la otra persona, ¿verdad? No es que, bueno, la primera vez es un sábado, tenía que llegar a las 9 de la mañana, son las 5 de la tarde y no llegó, yo voy a salir corriendo el lunes para el juzgado. ¿Qué pasa si al otro progenitor le sucedió algo y no se ha podido comunicar, verdad? Entonces siempre hay que mantener abierto el diálogo entre las dos partes. Recordemos que siempre va a ser por el bienestar de la persona menor de edad que tiene que mediar esa comunicación entre progenitores. Si definitivamente ya es un tema de que viene cada 15 días, pero ya tiene un mes de no venir y me dice una cosa y me dice otra excusa y tampoco se esforzó para venir entre semana, y, o sea, y lo sigue incumpliendo, y yo ya intenté comunicarme con otra parte, pues sí. Creo que ya definitivamente hay que irse a las instancias judiciales y decirle al juez, bueno, fulanito de tal está incumpliendo con el régimen y yo le vengo a informar al juzgado.
Ahí sería recomendable ir recabando pruebas que dicen los abogados, ¿verdad? Que Sí, tal día claro, no lo vino, ideal. que Lo ideal. llamadas, WhatsApp, cosas así. Jennifer, el niño, además de los papás, tiene derecho a ver a otros familiares. Ya mencionaste un poco el tema, pero eso se maneja de la misma manera. Claro, hay progenitores que no le permiten, por ejemplo, a sus abuelos convivir con los niños. Entonces, mientras no exista un riesgo, ¿verdad? No exista una razón de peso para que esos abuelitos no puedan convivir con los niños, los mismos abuelos podrían solicitar un régimen de visitas para ellos convivir con los niños. Qué curioso. Hay muchos casos donde papá se pierde, donde papá se desaparece, donde papá no le importa, ¿verdad? Tristemente, ver a su hijo o a su hija, pero tal vez los abuelitos sí quieren mantener ese vínculo afectivo con el niño o la niña, entonces los abuelitos, en lugar del papá, van y solicitan el régimen de visita para poder interactuar con los niños. Pues hay diferentes escenarios donde se podría dar, pero sí, efectivamente, los niños tienen que convivir con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, medios hermanos, si existen, entonces sí. Sí, hacerlo lo más, por así decirlo, familiar posible, ¿verdad? Totalmente. No darle un vuelco tan drástico de repente dejo a ver a mis abuelitos, a mis tías, a mis primitos y el que sufre es el niño. Claro, sobre todo si estamos hablando tal vez de una familia con hijos ya escolares de edad avanzada, que siempre ha convivido con ambas familias, de repente viene la ruptura y cómo lo vamos a separar de repente de toda una familia, ¿verdad? Diferentes son los casos de los niños que tal vez nacen y desde que están casi que recién nacidos hay una ruptura de los progenitores, más sin embargo ahí también ese niño o ese bebé tiene derecho a convivir con ambas familias, a conocerlas, a interactuar con ellas, a crecer en ese vínculo familiar. Acá nos escribe Carlos Ruiz de Moravia. Dice qué ocurre, yo creo que ya lo explicaste, qué ocurre si se había llegado a un acuerdo entre los familiares, entre la pareja, para el régimen de visitas y alguno lo incumple. Sí, era lo que decíamos, ¿verdad? Si es un acuerdo de mutuo entre ambas partes, pues ir a solicitarlo a instancias judiciales y si ya fue establecido en instancias judiciales, pues informarle al juez que se está incumpliendo la sentencia que se otorgó. Y por tu experiencia profesional, ¿qué es lo más común? ¿Es más fácil llegar al acuerdo mutuo o oficialmente se va con...? No, lamentablemente creo que sí, que mayoritariamente los papás, porque estábamos diciendo, ¿verdad? Tanto mamá puede presentarlo, pero hay un porcentaje mayor ahí, los papás son los papás los que tienen que interponer el régimen de visitas para poder tener acceso muchas veces a sus hijos. ¿El régimen de visitas se puede modificar, Jennifer, en algún momento? Claro, se puede modificar en cualquier momento cuando exista un cambio de condiciones o circunstancias, tanto para los progenitores como para las personas menores de edad. Bueno, papá recogía viernes a las 6 y entregaba domingo a las 6 de la tarde porque papá tenía libre el fin de semana. Ahora papá cambió de trabajo, ya papá no tiene libre el fin de semana, pero papá quiere ser presente y entonces ahora tiene martes y miércoles. Entonces papá pide permiso para tener al niño ese martes y ese miércoles y papá se encarga de llevarlo a la escuela, de recogerlo y entonces sí, es totalmente modificable. O bien las circunstancias de las personas menores de edad, ¿verdad? Tal vez ya está yendo a un curso los sábados, entonces si papá no puede llevarlo al curso, entonces que se recojan horas más tardes y así, dependiendo la situación. A veces se puede complicar más de la cuenta la situación. Pero siempre se le puede encontrar una solución al régimen. Es cuestión de acomodarnos a los tiempos y a las circunstancias. Esta pregunta está un poco dolorosa, es Roy Rojas, no nos puso el lugar. Dice que la ex compañera de él entró en drogas y se olvidó por completo del chiquito. ¿Qué puede hacer para él asumir ya el control del chiquito? Porque la mamá en drogas y también se desvinculó totalmente del niño, entonces él quiere asumir ya. ¿Qué procedería en ese caso? Bueno, si el niño todavía está en manos de mamá y él se da cuenta que mamá anda totalmente en drogas, ¿verdad? Y que tiene descuidos de la persona menor de edad,
podríamos analizar el caso para ver si cabe realmente una suspensión de la autoridad parental o bien un proceso de modificación de guarda, crianza, educación, perdón, para que él pueda tener la custodia de la persona menor de edad y seguirse haciendo cargo. O sea, es un proceso complicadillo, me imagino, porque tiene que demostrar que Hay que demostrar efectivamente que mamá no puede seguirse haciendo cargo de la persona menor de edad. En algunos casos, o mayoritariamente, se le otorgan plazos a mamá, se le da la mano a mamá para que mamá se recupere, para que mamá salga de ese estado de crisis y pueda recuperar después eventualmente la custodia de su o sus hijos. Aquí nos escribe Isaac Arrieta desde Cartago. Dice, ¿qué sucede si mi pareja se va al exterior y se desentiende de sus obligaciones? Bueno, ahí estamos hablando ya de derecho internacional y media si sabemos o no el paradero de la otra persona. En el caso de una pensión alimentaria, si tenemos conocimiento de dónde está la otra persona, ¿verdad?, logramos dar con ella, pues podríamos tener la posibilidad de hacer una notificación internacional y de igual manera interponer la pensión alimentaria, no hay ningún problema. El tema se podría complicar un poquito más si del todo la persona se pierde y si del todo no tenemos el paradero, pero siempre y cuando podamos identificar a dónde está la persona, pues de igual manera podemos ejercer acciones legales para que la persona se obligue a cumplir. Qué complicado eso, ¿verdad? Que uno de los padres se vaya del país y no asuma después sus obligaciones, ¿verdad? Porque lo deja, como dicen, a uno con una mano atrás y otra adelante. Sí, es bastante triste. Bueno, si la persona ya tenía pensión alimentaria es un poquito complicado, precisamente por eso la pensión alimentaria que viene a poner una limitación de salida del país, porque es precisamente para evitar que pasen estos escenarios, ¿verdad? Por eso es que mamá o la persona que tiene la custodia de la persona menor de edad tiene que autorizar, tiene que firmar para que papá pueda salir, o bien presentar un seguro de caución, o bien pagar los 14 meses para poder salir, para que le quede garantía a ese niño que por lo menos tiene un mes pago ahí de pensión. El problema es cuando papá no tiene una pensión alimentaria, cuando nunca ha sido responsable, o hasta progenitores que ni siquiera han dado el apellido. Ahí sí es todavía más complicado si ese niño o esa niña ni siquiera fue reconocido legalmente, porque tal vez acaba de nacer, papá no lo fue a reconocer y papá se nos perdió. Aquí el caso, digamos, ya esta es una pregunta mía, poniendo en contexto este tema, si ellos llegaron a un acuerdo, le dice, no, vaya, busque a ver si le da mejor en otro país económicamente, y el otro le da permiso, pero se va al país y se olvidó. Puede suceder también, ¿verdad? Incluso entre esposos, el esposo se va por buscar una vida mejor en el extranjero, ahí no mediaba una pensión alimentaria porque estaban viviendo juntos, él se va y bueno, ahí la diferencia la haría, si se fue y desde que se fue no le dijo a la esposa dónde estaba, o si tal vez se fue y le contó dónde estaba establecido y demás. Y era lo que decía, si ella tiene idea de por lo menos dónde llevarlo a notificar o dónde buscarlo, pues aplicamos la notificación internacional y igual lo encontramos aunque esté fuera. ¿Qué es más complicado, llegar a un régimen de visitas cuando hay un solo hijo o varios? ¿Se maneja diferente? Sobre todo tomando en cuenta, digamos, que son edades diferentes, uno tal vez de escuela, otro de colegio, y tienen necesidades diferentes. No, igualmente se solicita un mismo régimen para absolutamente todos los hijos, ahí pues habría que adecuar, ¿verdad?, el tema de los horarios y demás, pero por lo general los regímenes de visitas se establecen fines de semana y se intenta que sea como cada 15 días, sí, correcto, porque es el tiempo que los niños tienen libre, no van al colegio, no van a la escuela, entonces por lo general es como un fin de semana con papá, un fin de semana con mamá, a excepción de las fechas feriados, navidades, ¿verdad? Que ya vimos que sí hay que establecer ahí como un equilibrio entre ambos. Que son tan importantes. Y cumpleaños, lo ideal sería, ¿verdad? Esto es muy importante, vamos a ver, lo ideal en los cumpleaños de los niños sería que papá y mamá estén juntos, presentes, sí, que tengan la madurez de poder convivir en una fiesta, en un quequito de cumpleaños, pero lamentablemente hay parejas que terminan con tanto conflicto que esto no le es posible. Entonces ahí es donde el régimen tiene que venir a dividir
a que el niño tenga hoy un cumpleaños con papá y mañana un cumpleaños con mamá, lamentablemente, pero no es lo ideal. Perfecto. Jennifer, nos ha vencido el tiempo, agradecerle de nuevo su presencia y compartir su conocimiento con nosotros. No, ustedes las gracias por tomarme en cuenta siempre. Porque de verdad nos abrió mucho los ojos con muchos detalles de este tema tan importante y que muchas familias costarricenses las viven a diario. Así que agradecerles a ustedes su presencia, su sintonía y que nos vemos la próxima semana, Dios mediante, que Dios los bendiga. Gracias.